Ok, Fundación Visión tiene ya más de 15 años de estar establecida en Panamá, pero tiene diversos programas, ¿no? Y estos programas van más que nada destinados a aportarle valor a la comunidad en diferentes áreas, como decía Esmeralda. Nos vemos el tema de las necesidades como las comunidades como tal, pero también nos enfocamos en temas de necesidades de los jóvenes, de los padres y de los niños, ya que tenemos, como quien dice, un paraguas muy amplio de proyectos que se enfocan, por ejemplo, en la niñez, que es un programa que se llama Todos contra el Abuso Infantil. También tenemos el programa de SER, que se enfoca entonces ya con niños. Conmigo, el representante de la Fundación Visión, para hablar un poquito de, de los proyectos que están realizando. Y para conversar tengo conmigo a la coordinadora de la Academia de Liderazgo, Edebarte y Voces Transformadora, la ingeniera Ani Barahona, la coordinadora de proyecto SER, la ingeniera Maritza Moya, y en virtual con nosotros, que nos está acompañando desde otra provincia, la coordinadora de proyecto Money Master Kids, Esmeralda Echazabal. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí con esta lluvia que, guau, sabes que cuando en Panamá dice va a llover, llueve de verdad. Pero felices de estar aquí, poder compartir un poco de lo que realizamos en Fundación Visión y sobre todo para dar a conocer a toda la comunidad, pues, de los diferentes proyectos que tenemos y del impacto que tenemos en las comunidades, también en escuelas, universidades y diferentes áreas a las que hemos podido impactar y participar con los diferentes programas. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Definitivamente es todo un gusto, es todo un placer estar aquí compartiendo con ustedes las labores que estamos haciendo y los muchos sueños que tenemos por cumplir y también llevarlos a los lugares donde los necesiten. Así es. Sí, también está con nosotros Esmeralda. Ella está virtual ahorita mismo. No sé si que también quiere decir algunas palabras antes de iniciar. Buenas tardes, encantada sobre todo de estar aquí en este programa. Así que bueno, para compartirles todo lo que ha sido parte también de este programa que formamos en esta fundación y la manera en que todos estos programas con distintas iniciativas de alguna manera se mezclan y tratamos como de enfocar distintas áreas y grupos sociales dentro de nuestras regiones y nuestro país. Y bueno, con miras a que eso se extienda por distintos lugares. Y bueno, gracias por la oportunidad sobre todo de estar aquí, Roberto. Muchísimas gracias también por acompañarme. Vamos a comenzar un poquito. ¿De dónde nace la idea de Fundación Visión y cuáles son los objetivos principales que tienes con los programas o los proyectos que realizan? Ok, Fundación Visión tiene ya más de 15 años de estar establecida en Panamá, pero tiene diversos programas, ¿no? Y estos programas van más que nada destinados a aportarle valor a la comunidad en diferentes áreas, como decía Esmeralda. Nos vemos el tema de las necesidades como las comunidades como tal, pero también nos enfocamos en temas de necesidades de los jóvenes, de los padres y de los niños, ya que tenemos, como quien dice, un paraguas muy amplio de proyectos que se enfocan, por ejemplo, en la niñez, que es un programa que se llama Todos contra el Abuso Infantil. También tenemos el programa de SER, que se enfoca entonces ya con niños un poco más adultos. Luego viene el programa SER, que se enfoca ya todavía en adolescentes. También tenemos Líderes 10K, que son un poco más ya de edades como de 14 hasta los 17 años. Y tenemos también MADE, que es Más Allá del Éxito. Eso en cuanto al tema de programas para los jóvenes, pero también tenemos programas que son destinados a personas adultas ya mayores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Fundación Visión abarca todas las áreas a nivel familiar y las necesidades que podamos ver en las comunidades. Entonces, esta fundación ha ido creciendo y se ha ido desarrollando en diferentes programas, viendo las necesidades en las comunidades, sobre todo cuando hemos visitado. Y específicamente que hoy estamos representando también al programa Elige Ser lo Mejor de Ti, que es donde se centraliza SER, Money Master Kid, Academia de Liderazgo y Voces Transformadoras. Entonces nosotros tenemos un enfoque muy específico a la niñez, la adolescencia, universitarios y personas de comunidades en vulnerabilidad social.
bueno, estamos hablando que son varios proyectos que ahorita mismo están trabajando en conjunto. ¿Cómo Así ha sido es. esa sinergia para poder alcanzar los objetivos que tienen trazados con esta fundación? Ok, bueno, como comentaba al inicio, la verdad es que primero ha sido algo que nació en el corazón de cada una de las que estamos aquí. Por ejemplo, el programa de Money Master Kid es un anhelo que Esmeralda tiene en su corazón por el hecho de ayudar a los niños a que desde muy pequeños puedan saber manejar el tema de las finanzas de una manera muy estratégica, ¿no? Entonces, y eso es algo que yo hubiese querido tener a esa edad, que de verdad, porque ya cuando uno es adulto, entonces tiene ciertas mañas y ciertas cosas que no le ayudan mucho, pero ahí uno va, ¿no? Entonces, así que es como personas profesionales que tenemos ese anhelo de aportarle valor a la sociedad y lo hemos hecho de esta forma. Por ejemplo, el programa SER, que es el que desarrolla Marixa, también es algo que ella tenía en su corazón hace muchos años y que al ver la necesidad en las escuelas, porque ella también es profesora, entonces ella dice, yo quiero hacer algo, quiero desarrollar esto, quiero aportar de alguna forma, y ahí entonces está el programa SER, pero ellas también pueden compartir un poco de eso. De hecho, me gustaría profundizar un poquito en ese aspecto, porque casualmente esto hace unos 7, 8 años inicié en educación secundaria y yo soy bióloga de profesión. Entonces, cuando empecé en la escuela, comencé a dar clases de biología. Y en estas clases de biología, los chicos en los temas de reproducción sexual y eso siempre se salían con sus preguntitas. Y estas preguntitas yo las abordaba de la mejor manera que podía y con pudor, obviamente, con un poquito de pena, pero los chicos necesitaban sus respuestas y me medía. Pero sabía que debía haber alguna manera muy específica y organizada para trabajarlo, así que me capacité, pero quedaba esa idea de quiero hacer algo, pero esas ideas que quedan, pero que no materializas. Un día, hace como unos 2 años, conversando con Kenia Miranda, que es la directora de, de programa de Fundación Visión, y una de las fundadoras de Elige Ser, estábamos conversando y yo le comento esta iniciativa en particular, este sueño que yo tenía. Ella me dice, Maritza, pero si quieres lo podemos trabajar acá en conjunto con el programa. Y eso es lo que me gusta y de lo que me ha enamorado de Elige Ser. Literalmente fueron esa plataforma que creyó en mí y que me dio ese espacio, me dio esa confianza, también ese empujón en algunos momentos para poder desarrollar este proyecto personal. Y han sido un apoyo increíble, la verdad. O sea, el hecho de que ellos hacen que uno literalmente elija ser lo mejor de uno, o sea, aportar a la comunidad. Entonces eso es una parte de retribuir también, mucho agradecimiento, y sé que también muchas otras personas les ha sucedido lo mismo. Esto ha sido como una cadena de oportunidades que revierte en otras personas. Sí, la compañera Esmeralda quiera también agregar algo más. Claro que sí, como ha dicho Maritza y Dani, estar apalancados bajo el programa de Elige Ser, siento yo que ha sido una oportunidad para empezar como a desarrollar aquellos proyectos que tenemos nosotros y que de repente nos da como un temorcito poder como creer en, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que esta idea es o no es? Entonces este programa y a través de esta fundación, sobre todo el programa Elige Ser, nos hemos apalancado como una idea de tal vez algo personal, porque por lo menos el programa de Money Master Kid, del que pues soy creadora y fundadora, ese programa nació realmente de una necesidad familiar, porque nosotros decíamos, bueno, nuestras niñas necesitan de alguna manera generar algún tipo de ingresos y tener conocimientos financieros. Y dado mi profesión es contador público autorizado, yo decía, ¿de qué manera yo puedo mezclar mis dos pasiones? Una es pues contador, que tiene que ver con finanzas y demás, y otros son los niños, que me apasionan los niños. Entonces yo, ¿cómo puedo mezclar esto? Entonces nace la idea basado en esa necesidad, porque queríamos también que nuestras niñas, con los talentos que ellos tienen, sus dones, sus capacidades, pudieran ellos empezar a desarrollar esos dones y talentos de tal manera que les generaran ingresos, pero también queríamos que ellas tuvieran un conocimiento sobre qué es el dinero, de dónde nace, cómo se utiliza y aquellas cosas específicas que normalmente en nuestros colegios lastimosamente no nos enseñan, sino nada más cuál es el origen del dinero. Bueno, nació así, el trueque es así, el desarrollo de la moneda se ha hecho de esta manera, pero este programa nació de esa manera. Es nosotros queriendo transmitirle a nuestras niñas eso, y ideamos la idea de cómo hacerlo, que ellas desarrollaran talleres con lo que ellas sabían hacer,
con cualquier cosa que ellas sabían hacer. Y así poco a poco nos fuimos como viendo los resultados que ellas tenían y fue muy positivo porque hicimos en nuestra comunidad un tipo, digamos, feria de verano. Así que invitamos a varios niños y a las que daban las exposiciones eran nuestras hijas, que de hecho son puras niñas. Y dado que tuvo buen resultado, yo dije, oye, pero vamos a compartir esto con otros niños. De repente hay otros niños que necesitan esa ayuda también, que ellos conozcan qué es el dinero y de qué manera tú puedes descubrir tus dones, talentos y habilidades y emprender a partir de allí. Así que de allí nace la idea de Money Master Kit y se apalanca con este programa de Elige Ser y me encanta porque es una amalgama única. O sea, todas las que hemos estado dentro de Elige Ser, realmente hemos como descubierto en nosotras de que, oye, yo creo que yo puedo ser mejor, yo creo que yo puedo aportar algo a la comunidad, vamos a crear este programa. Y así ha sido, atrevernos simplemente, y la verdad ha sido una experiencia fabulosa. Me llama la atención un poco que desde las profesiones donde, bueno, ejercen cada uno de ustedes, nace ese, por así decirlo, ese amor de querer entregar algo más a esos, bueno, a los niños que son los que van a ser el futuro de mañana. Así es. Que para algunos adultos siempre se piensa con que, ¿no? que son niños, que ellos no van a entender varios temas cuando son adolescentes, que es más complicado, lo digo yo porque yo pasé por la adolescencia. Un saludo a mi mamá que estará escuchándome. Pero son etapas de la vida que uno como que deja un poquito de lado porque piensa que los niños no desarrollan mentalidad, pensamiento, y es todo lo contrario. A veces los niños son aún más listos que nosotros los adultos. Así es. Y entonces, yéndonos por esa área, ¿cuáles han sido esos principales retos que han tenido dentro de los proyectos y también dentro de la fundación? Bueno, han sido muchos, porque trabajar con adolescentes definitivamente que no es sencillo, es la verdad, pero es una experiencia muy hermosa. Y como tú has dicho, sobre todo porque los adolescentes en particular, incluso, y los niños también, muchas veces podemos sobreestimar la capacidad que ellos tienen. Pero cuando les damos la oportunidad de que ellos puedan desarrollar y podemos aportarle a ellos esa seguridad y decirles, oye, tú lo puedes hacer, hazlo de esta forma y guiarlos, te puedo garantizar que los resultados son sorprendentes. Hemos ido a escuelas en las que muchos jóvenes han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo pensé que yo no servía para nada, ¿sabes? Yo pensé que en realidad yo no tenía ningún valor, pero con una mecánica tan sencilla y práctica que le llevamos a las escuelas y a las comunidades, ellos logran descubrir que sí tienen un valor, que sí tienen algo que aportar, que aunque se porten mal, que son fracasados, como uno que dice en el Instagram, que yo era muy mal portado, no sé qué, aunque sea de esa forma, algo tienen. Todos tenemos algo que ya Dios ha puesto en nosotros y que eso lo podemos poner a disposición de los demás. Y cuando es así, el resultado es tan magnífico que eso se va multiplicando, porque fíjate que la mayoría de los voluntarios que tenemos dentro del programa Elige Ser lo Mejor de Ti son universitarios, no son profesionales, son universitarios que están estudiando o que ya están culminando su carrera y ellos dicen, ¿sabes qué? Me gustaría hacer labor social con ustedes. Y los que ya hicieron labor social incluso regresan y dicen, ¿sabes qué? Me enamoré del proyecto, quiero seguir, quiero continuar. Pero es eso, porque al tú saber que hay algo en ti, puede ser muy sencillo, pero que eso que tú tienes le puede ayudar a otro para decir y ver que tiene una oportunidad de vida mucho mejor de la que tal vez hubiese podido visualizar, ya eso es un ganar-ganar. Entonces creo que el mayor reto sería poder transmitirle a los jóvenes que ellos tienen un valor, que ellos realmente tienen algo que dar, que no es solo las críticas que le dicen, que eres mal portado, que tú no haces caso, porque eso va creando una herida en ellos. Entonces, y no quiere decir que con este programa ya le resolvemos la vida, pero sí le ayudamos como a dar esos primeros pasos de guía y de dirección para que ellos de alguna manera puedan entonces corregir tal vez algunas cosas que no están bien y que al ver que tienen una oportunidad de tener una vida diferente, ellos lo adoptan y ellos dicen, ¿sabes qué? Me gusta, me siento bien. Y incluso con eso ayudan entonces a otros chicos, porque uno de los programas que se llama Líderes 10K, en él
desarrollamos a líderes de la misma escuela y ellos son los que entonces imparten la lección a sus compañeros. Así que sin saberlo, ellos se convierten en unos líderes transformadores y eso para ellos eso es como si se ganaran un premio. Esa parte es muy interesante, más lo que son esos resultados que uno obtiene en este tipo de proyectos que es demandante, muy demandante, y más cuando se tratan con adolescentes, también con niños, también con jóvenes adultos. Creo que también los jóvenes adultos tienen su dificultad al tratar con ellos. Así es. Porque, bueno, vivimos en una sociedad que se toma mucho en cuenta lo que se ve en redes y ya con eso nacen o se desarrollan con una idea, no digo que errónea, sino como muy fantasiosa lo que en verdad es la realidad. Mira, que se acaba de añadir con nosotros Sara Ledesma, que es una estudiante beneficiada. Así es. Que bueno, que ha estado con ustedes en el proyecto para que también nos cuenten un poquito sobre su experiencia dentro de la fundación. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, la experiencia ante este proyecto ha sido muy fundamental para mí como joven, ya que nos enseña mucho sobre cómo conocernos, nuestros sentimientos, cómo ser responsables en el ámbito de relacionarnos con otras personas y hacerlo conscientemente. O sea que ha sido un proyecto que la verdad me gustó mucho participar en él. Palabras concisas, sí, muy directas. Sí. Ella estuvo participando de Proyecto Ser, Sexualidad, Emociones y Respeto, en su primera edición, estrenándose en el mes de julio. Agradecemos muchísimo a American Christian School, un centro educativo ubicado en el área de Carrasquilla, que nos abrió las puertas. Ella es egresada de ese curso, ese taller de cinco sesiones en la que se trabaja primeramente la identidad, qué es la persona, cómo nos diferenciamos de todos los demás animales, por decirlo de una manera, qué nos hace especial a los humanos como tal y qué nos hace diferente entre cada uno de nosotros, pero también que tenemos cosas en común. La segunda sesión que trata sobre educación emocional, ese universo personal. Una tercera sesión que habla sobre vínculos, cómo nos relacionamos con las demás personas. Una cuarta sesión que habla sobre educación sexual y reproductiva, la clásica que se habla de educación sexual. Y la quinta, que habla sobre los retos del entorno. Temas delicados como pornografía, acoso escolar, violencia. Trabajamos todos esos detallitos. Y la verdad que estamos muy orgullosos de Sara y de todos los que se graduaron de esta primera promoción, que de hecho otros 2 chicos fueron escogidos para presentarse con nosotros en la Feria del Libro que estuvimos la semana pasada junto con otros talleres, otros talleres y programas del IGESER y de Fundación Visión, compartiendo un poquito dando a conocer las oportunidades y todos los programas que tiene el IGESER. Así que ha sido una gran manera de trabajar con adolescentes. Es una población muy interesante, retadora, sí, pero yo me declaro enamorada de la adolescencia. Así es. Y fíjate que también el programa que estamos desarrollando ahora último, que es la Academia de Liderazgo, es una academia que abarca todo. Es como decía Marixa, iniciamos trabajando con los adolescentes desde adentro, que ellos conozcan quiénes son, también sus habilidades, su identidad, el amor que realmente te deben tener como seres humanos, y de ahí entonces ayudarlos a conocer qué habilidades tienen, qué talento tienen, porque muchas veces en las escuelas o en los talleres clásicos que uno va y toma, te dicen te voy a enseñar tal cosa, pero no es tan común que te digan, ok, vamos a ver qué te gusta, qué te apasiona, vamos a ver cómo eso lo podemos direccionar y llevarlo a un plano aún más elevado para que de alguna forma tú te especialices en eso. Entonces la Academia de Liderazgo se basa en eso, y que al final ellos van a estar acompañados por un mentor, profesionales y estudiantes también de diferentes líneas, que va a dar como resultado ya sea un emprendimiento, un servicio, un producto, algo para que ellos puedan sostenerse, pero que a la vez también puedan aportar a su comunidad. Bueno, ya para ir concluyendo esta entrevista,
bueno, que la verdad que fueron muchos proyectos y también hablando un poquito de eso, ¿dónde pueden conseguir información para las personas que nos están escuchando, que quieran saber y que, bueno, hay ciertos proyectos que me gustaría participar o quiero ser voluntario? ¿Dónde pueden encontrar esa información? Y, bueno, un mensaje final ya para despedir. Ok, dejo a Emi con el mensaje final, que no ha hablado mucho, y yo les digo que estamos en las redes sociales, @eligeser, lo mejor de ti, ahí nos pueden contactar, estamos en Instagram, en Facebook, y van a tener toda la información, incluso allí hay un link en el que pueden ingresar y van a obtener los datos con más detalle de cada uno de los programas que les pueda llamar la atención. Dejamos entonces Bueno, Esmeralda. Como mensaje final, creo que puedo decir, miren, en cada persona y cada oyente, en cada persona, Dios puso algo especial. Tú tienes que descubrir qué es ese especial de ti, porque todos vinimos a este mundo, no nada más nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, no. Dios puso algo especial en ti. Hay que descubrir qué es ese especial. Y estos escenarios son, creo que, como la forma más específica como de darte cuenta qué son las cosas en las que tu ser puede llegar a hacer aquello que fue diseñado. Entonces, no nos limitemos, soltemos los miedos, con todo y miedo atrevamos a hacer las cosas que en nuestro interior arden de que deben hacerse de esa manera. Y no tengamos miedo a nada, ni siquiera al fracaso, porque el fracaso nos enseña a corregir, a cómo hacer las cosas mejor. Y aportemos a nuestra sociedad. Lo más bello de la vida ni siquiera se remunera, ¿verdad? Cuando tú compilas tu pasión y mezclas tu pasión con tu profesión, yo creo que es un buen escenario para darte cuenta que tu mayor motivación no puede ser ni siquiera la remuneración económica, no, sino el bienestar y el aporte que tú das a la sociedad a través de lo que haces para Dios y a través de lo que haces en ayudar a otras personas. Y dentro de todo, estos escenarios son de verdad excelentes. Y claro que sí, nuestra invitación es atrévanse a soñar, atrévanse a emprender, atrévanse a incluso a los jóvenes, participen de estos programas y dense cuenta qué es lo que dentro de ustedes les apasiona. Los programas son inmensos y hay distintos escenarios donde uno puede darse cuenta cuáles son las cosas que calan en tu interior, que van mucho más allá incluso que tu propia profesión. No te equivoques en las cosas que eliges, pero cada cosa que sucede en tu vida siempre va a ser con un propósito. Y como yo le digo a Dios, papá, siempre lo vas a ver. Bueno, estuvo con nosotros conversando un poquito sobre la Fundación Visión, la coordinadora de la Academia de Liderazgo, Elevarte y Voces Transformadoras, la ingeniera Ani Barahona, la coordinadora del proyecto SER, la ingeniera Maritza Moya, la coordinadora del proyecto Money Master Kit, Esmeralda de Echazabal, y también una estudiante beneficiada, Sara Ledesma, que estuvo con nosotros compartiendo todas las experiencias de PMG, donde vamos a hablar un poquito sobre el estudio de panorama de la innovación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio acá de Radio Ancon y a ti. Sí, vamos a comenzar un poquito con todo lo que tenemos, bueno, con un tema muy interesante. Aquí en Relax hablamos de todo un poco. Y como primera pregunta, en ese panorama de innovación y de transformación en México y Centroamérica para el año 2025, ¿qué revela el estudio de KPMG sobre esto? Ok, mira, el estudio habla principalmente acerca de cómo Centroamérica se está preparando para realizar N cantidad de procesos importantes en lo que viene siendo mantenernos vigentes. Entonces, a través de este estudio, nosotros buscamos resaltar cómo podemos generar un valor sostenible y resultados concretos para nuestros socios y clientes. Y a través de nuestro laboratorio de innovación, cómo podemos acompañar a nuestros socios y clientes en esa ruta de transformación continua. Porque el estudio revela que Panamá y Centroamérica avanzan hacia una mayor competitividad, impulsando la innovación en productos y servicios. Y gran parte de las empresas a nivel centroamericano y a nivel de México presentan grandes impulsos en esto. Hablamos de más del 50% de las empresas encuestadas en el estudio. Algo interesante es que, bueno, mencionó el 50%, o sea, un poquito más de la mitad de esas organizaciones en Centroamérica planean transformar esos productos y esos canales de distribución. Pero, exactamente, ¿qué es lo que está motivando que todas estas empresas tomen este motivo para este cambio?
Lo principal que motiva a todas estas empresas es el auge de lo que es las tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial y la automatización, que son pilares en el tema del análisis de los datos. Y revelándote un poco más de cifras del estudio, el 69% de las organizaciones en Centroamérica está previendo estos rediseños, impactando directamente el uso de inteligencia artificial. Y probablemente gran parte de esa razón que gira alrededor de esto es infringir un poco más de emotividad, un poco más de desarrollo, y gran parte de esto apalancado con tecnologías de última generación. Algo a resaltar es que de esos cambios que estamos teniendo con esta tecnología emergente, ya muchos de estas empresas de Centroamérica están haciendo esa transformación digital. Entonces, en base a esto, ¿cómo se evalúa el avance de la región, de esta región frente a los otros países en este tema? Ok, mira, el estudio refleja que si bien es cierto en México hay mayor número de empresas, hablamos de 70% apostando a lo que es el tema de innovación y transformación digital, Centroamérica no se queda atrás. Hablamos de cifras arriba del 50% destinando presupuestos ya para esta ejecución y otro veintitantos, 27% enfocándose a hacer nuevas inversiones a corto y mediano plazo. Eso, sin lugar a dudas, significa que su portafolio de estrategia a nivel de tecnología y a nivel empresarial apunta a invertir para mantenernos vigentes y mantenernos competitivos a nivel de Centroamérica. Bueno, estamos hablando de muchos factores que pueden, por así decirlo, impulsar a estas compañías en invertir en este tipo de innovación y transformación digital. Pero entonces, ¿cuáles son esos factores principales que conllevan este gran cambio? Bueno, los principales factores que conllevan este cambio, número uno, es entender la necesidad. Sobre todo es súper importante entender en qué queremos invertir y cuál es el caso de negocio al cual vamos a atacar. Principalmente, uno de los principales factores es mantenernos vigentes, mantenernos en el mercado, ofreciendo soluciones que sean innovadoras para nuestros clientes. Aquí es súper importante recalcar que, por ejemplo, desde nuestro laboratorio de innovación, nosotros nos encontramos haciendo exactamente lo mismo, apoyando a todos nuestros socios a nivel interno y a nuestros socios como clientes a mantenerse vigentes en el mercado, reforzando lo que vienen siendo sus cadenas de suministro, sus cadenas de ofrecer productos y servicios y sobre todo los canales por los cuales están ofreciendo estos servicios. Bueno, y al final, ¿qué tan importante es ese desarrollo en una cultura organizacional enfocada en esa innovación para poder garantizar esos resultados sostenibles que es lo que buscan todas estas empresas? Es súper importante la parte de la gerencia y la parte del desarrollo organizacional. Y te explico por qué. La inversión, sobre todo, tiene que venir con un entendimiento, porque si no entendemos que esto ya no es una tecnología del futuro, que es una tecnología del presente, y esto no permea desde las altas esferas administrativas y llega a todas las áreas de decisión, no se cuentan con los presupuestos. El estudio de vuelta recalca que gran parte de las empresas de Centroamérica y México se encuentran reforzando este entendimiento y la capacidad de que cada uno de los miembros de estas juntas directivas de las empresas de Centroamérica apoyen a impulsar estas iniciativas para obviamente poder lograr tanto el presupuesto para realizar estas iniciativas como cumplir los objetivos, que es mantenernos vigentes e impulsar nuestros negocios. Bueno, y en el estudio, ¿cuáles son esos principales obstáculos que enfrentan estas empresas cuando implementan esta transformación? Que bueno, estará de acuerdo que es un gran salto en lo que conlleva las necesidades de hoy en día. Sí, los principales obstáculos que se detallan en el estudio principalmente es la cultura. Es muy importante seguir invirtiendo en la infraestructura tecnológica, pero muchas empresas de la región también están haciendo inversiones en sus propios centros de datos y en cómo creer que herramientas más flexibles como la nube, la analítica de datos y la automatización nos permiten adelantar, reducir costos, mejorar el ROI e inclusive cambiar tareas repetitivas a tareas analíticas. El primer punto siempre va a ser el tema de la cultura. El segundo punto importante que está siendo algo que hay que trabajar y avanzar en él es el liderazgo, ya que el liderazgo tiene un rol clave porque es el que promueve las iniciativas. Y el otro punto súper importante es que la innovación no sea solo una idea, sino que forme parte de las organizaciones, ya que permitirnos equivocarnos y aprender
es que lo que nos puede dar oportunidades para crear mejores soluciones inteligentes en donde aprovechemos la inversión que realizamos. A través de esta entrevista mencionó varios términos que representan esa nueva ola de transformación o evolución tecnológica, como es el análisis de datos, la inteligencia artificial, también la IA se utiliza para analizar ya sea la data, el comportamiento y todo esto. Al final, se menciona que en el estudio que estas herramientas serán los que van a tener ese mayor impacto en la región. ¿Por qué en el estudio enfoca que estos son tan importantes o tan determinantes para ese cambio o esa transformación digital? Mira, son súper determinantes por dos factores importantes. El primero es optimizar. Las empresas cada día están buscando lo que son las reducciones de costos, mejorar la rentabilidad y ser más ágiles. Entonces, por ejemplo, herramientas emergentes como la automatización permiten reducir esas tareas repetitivas e invertir eficientemente el recurso y el capital humano a tareas de análisis que nos generen mayores ingresos. Por ejemplo, contrastándolo con la inteligencia artificial, ahora pasando a aquellas empresas mucho más maduras, donde ya tienen gobierno de datos, ya tienen calidad de datos. Lo más interesante en esto con la inteligencia artificial va a ser poder potenciar todo este factor de estudio, análisis e información y generar tendencias que faciliten las tomas de decisiones y agilicen la generación de nuevos productos y servicios. Bueno, y yéndolo un poquito con lo de la IA, al final, ¿cómo estas empresas centroamericanas están aprovechando esta herramienta de la inteligencia artificial en sus operaciones diarias? Bueno, aprovechando el espacio, gran parte de estas empresas que se reflejan en el estudio utilizan la inteligencia artificial sobre todo para impulsar tareas de cara a análisis financiero, análisis predictivo y para el estudio generativo de ciertas informaciones. Por ejemplo, basándonos en tendencia, en la capacidad de entrenar estos modelos, podemos generar diferentes estudios, diferentes aristas para tomar mejores decisiones con nuestros clientes. E inclusive también la inteligencia artificial nos permite acelerar la creación de productos y servicios. Te pongo un ejemplo real en nuestro laboratorio de innovación en KPMG. Mediante la inteligencia artificial y la automatización de datos, estamos generando soluciones a las que hemos llamado soluciones inteligentes, porque nos permitan asesorar a nuestros clientes a invertir adecuadamente y prepararse para crecer de manera escalonada hacia estas soluciones de inteligencia artificial. Pero sobre todo, lo más importante es entender el objetivo, el resultado que se espera y tener una muy buena calidad de datos. Sin calidad de datos no funciona la inteligencia artificial. Algo mencionar que en este estudio se remarcan varios términos que tienen mucho que ver con el uso de la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿qué beneficios en concreto se está logrando con el uso de esta herramienta? Entre lo que es reducción de costos, eficiencia y personalización de experiencia del cliente. De estos tres términos, ¿cuál es el que más beneficia en concreto? Mira, en la parte de reducción de costos es donde más vas a ver los beneficios de manera inmediata, porque puedes pasar de tareas que le tomarían a un analista varias horas de su tiempo de trabajo, y cuando entrenas a un modelo de inteligencia artificial en ese mismo tipo de análisis, le das el contexto correcto, lo que hacía un analista en horas, puedes entregarlo según el poder de cómputo en minutos o segundos. El principal KPI que vas a poder medir con mayor facilidad va a ser la reducción de tiempo, y ese tiempo lo vas a poder transformar en ingresos, porque vas a tener ahorros sustanciales en esa ejecución. El segundo factor es la experiencia del cliente, como bien mencionaste, y es uno de los puntos interesantes en el estudio porque nos permite acelerar lo que vendría siendo el time to market, la capacidad con la que podemos crear nuevos productos y servicios. Sí, bueno, bueno, hablamos de los beneficios en concreto, pero ahora, ¿cuáles son los riesgos o las precauciones que debe tomar la organización al implementar estas tecnologías emergentes y más cuando lo hacen por primera vez? Ok, los principales riesgos o objetivos que debemos tomar en cuenta para poder implementar esto, sobre todo es el modelo orientado a proteger los datos personales de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, la capacidad de entrenar de manera correcta y asesorado de la mejor manera. Y por eso es muy importante recalcar que desde KPMG estamos en la capacidad de apoyar a todos nuestros clientes en este sentido, que es súper importante no apostar a alucinaciones que pueden generarse a veces por no
configurar correctamente los agentes de inteligencia artificial. Es uno de los principales puntos a nivel de calidad y protección de datos. Otro punto súper importante es la seguridad. La ciberseguridad siempre va a formar parte de cualquier modelo tecnológico. Y otro punto a recalcar es cómo implementar la inteligencia artificial según nuestro modelo de negocio. Van a haber algunos agentes de inteligencia artificial que vamos a poder utilizar de manera libre con el uso de Internet, pero en entorno empresarial normalmente esto va a requerir mayores medidas, mayores controles, mayores estándares. Bueno, también en el estudio se remarca que hasta el 80% de las empresas centroamericanas planean aumentar su presupuesto en este tipo de innovación. Pero, ¿en qué áreas en específico se concentrará esta inversión? Principalmente la inversión en cuanto al estudio apunta a las áreas de innovación mediante talleres, ya que lo que tenemos que aprovechar con estas inversiones es darnos la oportunidad de crear, de imaginar e inclusive de equivocarnos, porque hacerlo en ambientes controlados y teniendo el presupuesto y el recurso humano nos permite generar valor de manera más eficiente y más rápida. Principalmente la inversión va a ir de cara a generar nuevas ideas, tener mejores controles y entender mejor los datos, sobre todo sobre el gobierno de esa información. Bueno, ¿qué papel juega el liderazgo empresarial y la capacitación de talentos en este proceso de transformación? Juega un papel súper importante porque el liderazgo, sin lugar a dudas, es quien va a dar el norte en que todos los demás vamos a apuntar y seguir con nuestras capacidades y nuestras cualidades. Y para desarrollar esas capacidades y cualidades necesitamos el talento humano que esté aprendiendo de estas nuevas tecnologías y que pueda ser capaz de utilizarlas de una manera correcta, adecuada, que acelere los ingresos y busque esos resultados que está esperando la organización. Bueno, en base al estudio, ¿cómo se imagina ese futuro, un poquito cercano y también al mismo vez lejano, en lo que es la innovación dentro de Centroamérica y a su vez, qué rol jugará la IA en ese camino de lo que es el desarrollo a futuro de la innovación en esta región? Bueno, a nivel del estudio, el proceso de innovación es uno de los puntos más importantes destacados, y no solo a nivel de México, sino también en Centroamérica y en nuestro país, acá en Panamá. Ya vemos, muchas de nuestras organizaciones cuentan con un área de innovación, sobre todo en lo que son los sectores bancarios y energéticos del país, y de tener la presencia de un departamento de innovación y contar con él permite avanzar hacia ese futuro, como bien mencionas, ya no tan lejano, porque forma parte de nuestro día a día. El uso de estas herramientas, que ya no deberíamos llamar emergentes, porque lo que en realidad pasa es que cada día se van transformando. Y otro factor súper importante sobre esto, donde nos vemos a corto y mediano plazo, es aprendiendo. Nosotros como Panamá deberíamos estar aprendiendo más de estas tecnologías y poniéndolas en práctica para mantenernos vigentes en el mercado y, como bien menciona el estudio, ser competitivos y ágiles a la hora de sacar nuestros productos y servicios al mercado. Bueno, para las personas que están interesadas en el tema que estamos conversando, que es un tema de la innovación y la transformación digital de estas empresas en la región de México y Centroamérica, ¿dónde pueden encontrar esta información para que también lo puedan leer y también encontrar más información sobre más estudios que está realizando este laboratorio? Correcto. Nuestro laboratorio de innovación está realizando muchos estudios a nivel de Centroamérica, a nivel de México, y estos estudios los puedes encontrar disponibles en nuestras redes sociales, a través de Instagram, a través de LinkedIn y en nuestro sitio web de kpmg.com. Así que ya lo saben, si quieren entrar y profundizar un poquito más en este tipo de tema, recuerden seguir las redes sociales y también revisarlo en su página web. Pero bueno, estuvo con nosotros Ian Torres, que es el supervisor senior de arquitectura tecnológica y empresarial de KPMG, hablando un poquito sobre ese estudio del panorama de innovación y todo lo que conlleva esa transformación digital, no solamente aquí en Panamá, sino también en la región de Centroamérica y también en México. Muchísimas gracias por compartir este tiempo y también esta información tan valiosa para nuestros radioyentes. Muchas gracias a ti por el espacio y solamente recordarles que desde KPMG estamos dispuestos a apoyarlos.